Pues buenas tardes a todos los alumnos de Cherry Academy que, bueno, os habéis conectado, que os habéis registrado para seguir este, que es el primer webinar que emitimos en 2024 desde la plataforma de formación online del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y de la Manzanilla Sanlúcar. Y nos hemos ido a un sitio muy especial para cualquier aficionado, cualquier amante de la gastronomía, pero muy especial también para nuestros vinos, para nuestra gente del Marco de Jerez y estamos en Girona. No hace falta que os tenga, bueno, de alguna manera que presentaros, dar mucho más datos del invitado que tenemos esta tarde, que es, bueno, Josep Roca. Josep Roca, muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Es un verdadero placer poder compartir este tiempo contigo. Quería comentarle a los alumnos que, bueno, espero que nos estéis oyendo bien, que la imagen aparezca bien. Ahora os explicamos dónde estamos porque posiblemente sea la primera vez que veáis algunos este espacio, un espacio que habitualmente ni los clientes ni los visitantes del CIE de Can Roca entran o lo van a conocer y os contaremos un poquito de qué va todo. Simplemente estaba comprobando, pues todo ok, así que nos metemos en harina. Eh, Queríamos comenzar este año de esta manera especial, sobre todo rindiendo un homenaje a muchos de vosotros, a vuestra profesión, que sois sumilleres o que os estáis preparando para la sumillería o que estáis estudiando o trabajando ya en sala. Y ese homenaje a la profesión, al oficio, tenía que venir de alguna manera teniendo un invitado que es un referente precisamente en esta especialidad, en este marco de trabajo de la gastronomía, ¿no? Josep, te recibimos muchas veces allí en Jerez. Siempre nos dices que sí. Muchas gracias de nuevo, te digo, de parte del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla Sanlúcar, por acogernos, por abrir las puertas de la casa y por darnos tu tiempo. Estamos entre el servicio de mañana y el servicio de la tarde-noche. Por tanto, por eso no lo hacemos desde el restaurante, porque tendríamos a los clientes y estaríamos molestando de alguna manera. Y, y bueno, buscamos este hueco, que además coincide con el horario habitual de la emisión de los webinars, para adaptar a Josep. Josep, cuéntales a nuestros alumnos en qué sitio estamos, dónde estamos dentro de lo que es este mundo, este universo de los hermanos Roca. Bien, estamos justo al otro lado del Sellé, atravesamos la carretera, traspasamos el parking y entramos en un caminito que nos lleva hasta este lugar, que es una masía catalana antigua, en la que hay también esa idea de poder hacer un espacio de creatividad transversal, de poder hacer un espacio multidisciplinar en el que encontramos un espacio para poder crecer desde otras facetas vinculadas al proceso creativo y también un espacio de experimentación, de investigación, de búsqueda, de preguntar el porqué de las cosas y también de alimentar esta parte de nuestra curiosidad innata, ¿no? Es un espacio que nace en el 2012, en el que se crea el Somni como un espacio de diálogo con 60 artistas, 12 actos, 12 platos, 12 vinos, uno de Jerez, no, tres de Jerez en aquella ocasión y con una idea de hacer como una boda entre la gastronomía de alto nivel y ese diálogo de obra total, ¿no? Como un enlace entre Vatel y Wagner. Sí. Aquello fue el inicio, lo que germinó aquí y a partir de ese momento, pues bien, se establece aquí un equipo que hace creatividad por método, ingeniera química, doctor en química orgánica, ingeniero agrónomo, un biólogo botánico, distintos especialistas vinculados a formación de nuestro equipo de sala, formación de nuestro equipo de cocina, mantenimiento también de recetas en los otros locales que tenemos en la ciudad de Girona y un espacio también para recursos humanos, una psicóloga también para gestión de las emociones, un espacio formativo donde hacemos formación para nuestro equipo y también para los stagiaires, que los tratamos como si fuera un espacio donde hacemos formación de extensión universitaria en la que todos los hermanos, más todos los especialistas de la casa, pues también dan clase a la gente que está en prácticas. Y también experimentación, como puedes ver aquí, en Y el que hay un aprovechando, contraste. Esto es una cocina aprovechando antigua. la cocina antigua de esta masía, de esta casa de campo catalana, y vemos los azulejos de época, por decirlo así, de originales,
junto a toda esta maquinaria que los que estéis un poco introducidos en el mundo de la alta cocina, pues sabéis que es un rotabal, al fin y al cabo, ¿vale? Un rotabal para destilar, para hacer precisamente procesos de destilación y estabais destilando un vino concreto de Pedro Jiménez, ¿no? Fíjate, allí detrás tuya tienes la parte oscura, que es el vino desalcoholizado de Pedro Jiménez, y la alma, en este caso, de Pedro Jiménez, de manera que es un aguardiente hecho a partir de un Ujú. vino que es blanco, pero huele a oscuro. Claro, Y el vino, en este caso, que es sin alcohol, que le has quitado el alma, pero tiene suficiente cuerpo con la densidad de azúcar para hacerlo realmente para amable. hacerlo disfrutable también, Sí, ¿no? en cualquier caso es una herramienta del 2006 que inicia pues, un trabajo de trabajo sobre soluciones hidroalcohólicas, hidrosolubles, aplicando presión y frío, mantienes los aromas y puedes canalizar una mirada hacia todo aquello que es extracción de aromas volátiles, fijarlos de nuevo y crear elementos que luego un poco más complejamente puedes hacer absolutos aromáticos y pones, aquí Bueno, esta mañana estábamos haciendo lana de oveja, lana, también destilado de lana, o sea, sacar la esencia de una lana, aromática de la lana de de la la oveja, oveja. pero también, no sé si ves algunos libros por aquí, Sí, arriba. pero también destilamos libro viejo Libro viejo. con las técnicas antiguas del enflerage, Bueno, en definitiva, una parte de alquimia. evidentemente, la cocina antigua se convirtió en un nuevo laboratorio, por decirlo así, de esta masía, que de alguna forma es un centro de I+D, pero un centro de I+D muy alimentado, ¿no? Muy enriquecido, con mucha disciplina y sobre todo con muchos científicos trabajando en este área. Vamos a entrar en faena porque, bueno, esta introducción era importante localizarnos, saber dónde estamos, que nos hemos venido hasta Girona para poder hacer este webinar. Y el sello de Can Roca, cualquiera que intenta profundizar, entrar, leer algo, enseguida aparece su compromiso con el entorno, el compromiso con el paisaje, con la cultura que les rodea, y de alguna forma todo eso se transmite en los ingredientes, en los platos, en la receta, en la experiencia del cliente en el restaurante. Eh, Podría parecer que un vino que a lo mejor aparentemente a priori está lejos de la innovación en cuanto a que es un vino con muchísimos años de historia, siglos de historia, y que es de otro territorio, sin embargo en el discurso del Siller no chirría, en el discurso del Siller engrana perfectamente, ¿no? Cuéntanos un poco este ADN, este origen de por qué es tan próximo el vino de Jerez, nuestros vinos, al Siller. Bien, varias razones. Una que tiene que ver con la educación del gusto. Cuando inicias tu recorrido sobre vinos, sobre qué es la calidad del vino, buscas el hedonismo, placer, suntuosidad, ah, formas envolventes en el paladar, una cierta idea generosa en boca, que te expliquen los vinos al entrar en tu paladar ah, como pliegues de intensidades, ¿no? Jerez permite esto, pero también cuando escoges tus vinos no solo hay una parte vinculada a lo que has degustado y el concepto de calidad, sino también que has vivido como y dónde. Nosotros hemos nacido aquí, a 100 metros físicamente, 100 metros para allá, quizás no llego a 100 metros, he nacido yo, he nacido Joan físicamente en una casita aquí, Físicamente era la casa de vuestra familia un poco más allá, 100 metros, 100 metros, en el sí. barrio. Y cuando nazco yo, mis padres abren un restaurante como unos 200 metros más para allá. Este es un barrio que en aquel momento era en construcción, de tierra despojada de su tierra amada, buscando mejor porvenir. Es el momento de la migración, probablemente tiene que ver con el desarrollo industrial, con el éxodo rural, con otras realidades que hacen que la gente se mueva del sur hacia las periferias del norte, ¿no? Esto es periferia, aquí estamos en la periferia de la ciudad de Girona. Hemos crecido en esta barriada, hemos crecido en una barriada que tiene ese arraigo del sur. He crecido sirviendo siempre esos vinos andaluces y es probable que en esa imperfección de la proximidad pues haya generado también un ADN, una idea de normalidad, de proximidad y de amor profundo hacia el sur. Yo he crecido amando al sur, viviendo el sur y bebiendo y viviendo el sur, ¿no? De manera que es lógico que en nuestro proceso de creatividad, en nuestra idea de acercamiento al mundo de las armonías, genere este presente porque lo he estado durante toda mi vida. Y te encargas de alimentar
esos vínculos iniciales con continuas visitas al marco, encuentros con la gente de allí. Lo haces varias veces al año, ¿no? Sí, es el ritual de la amistad, ah, comiendo y bebiendo, que forja también la amistad. Está claro. La repetición, que es tan recurrente a veces como efecto negativo en nuestro oficio de sommeliers o de camareros, en el que estás haciendo siempre lo mismo, pues bien, en la repetición está la belleza, en la repetición está la oportunidad de mejorar el detalle, en la repetición también está la oportunidad de precisar y de ahondar en el porqué de lo que estás haciendo. Y esas visitas continuas a Jerez permiten también comprender la inmensidad que hay todavía por reconocer, la capacidad todavía que tienes de encantarte ante tanto conocimiento que no sabes y en definitiva también una posibilidad de generar vehículos afectivos de proximidad con la gente que está tras las viñas, con la gente que está tras las bodegas y en definitiva en esas andanas en las que hay tantos tesoros escondidos y a veces demasiado callados. Bueno, es una buena nota de atención. Ahí yo quiero comentarle también a nuestros alumnos que si queréis plantearle alguna pregunta que haremos al final, si yo se la transmitiré a Josep Roca, si queréis hacer alguna pregunta, no la pongáis en el apartado del chat, ¿vale? Sino que tenéis en la parte baja o donde lo tengáis en la pantalla una casilla, un sitio que pone preguntas y respuestas. Plantear ahí las preguntas y cuando llegue su momento le transmito las preguntas a Josep, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de entrar en algo que va a ser muy obvio y que queremos que nos cuente, que es cómo trabaja tu equipo el día a día, cómo está presente el vino de Jerez, para qué sirve el vino de Jerez dentro del día a día de un servicio del Seller, vamos a la bodega, porque hay muchos alumnos seguros que se encuentran a lo mejor formándose, otros que son profesionales, que quieren dar forma a la bodega de su restaurante, quieren comenzar. Tú tienes una bodega inmensa que visitábamos esta mañana con miles de referencias. Es lógico que no se puede comenzar por ahí, pero ¿cuáles serían los cimientos para montar una buena bodega en el restaurante? ¿Y qué espacio ir dejando a Jerez en esa bodega? Bien, yo siempre diría que hay que ser prudente, que hay que ser el contrario de lo que yo he sido, que hay Vale. que vincular la idea del control, de la razón, de la lógica, de la responsabilidad también, a pensar que el oficio de sommelier tiene que ver con pensar como empresario, aunque no lo seas, a tener la responsabilidad también de que tú estás haciendo un fondo de bodega en el que quizás tú no puedas continuar porque a lo mejor tienes otras posibilidades, otras puertas abiertas y quizás otro mundo de curiosidades para seguir en ese bonito oficio de seguir aprendiendo. Pero responsabilidad, mesura, cordura, pensar en la geografía donde estás, en la gastronomía que se proyecta, en la manera de ser de quien está en ese mando a largo plazo de esa empresa, de ese restaurante, de ese bar. Comprender también que tienes que mesurar tu entusiasmo y tu pasión en bien de una historia que va más allá de ti, ¿no? En este sentido, pienso que el sommelier sobre todo tiene que ser un responsable del coste económico que va a dar como envergadura esa bodega. De manera que prudencia, mesura y mucho diálogo con el empresario. Y también muy claros los proyectos de medio plazo, corto plazo, largo plazo, de lo que tiene que estar consensuado directamente con quién va a quedar allí con ese pozo de vinos, ¿no? A veces te encuentras en una bodega en la que ha pasado un sommelier que era totalmente radical y se va y se queda otro sommelier que es totalmente contrario y no quiere saber nada de aquellos vinos. Hay una parte de gestión de la vanidad, gestión de los egos, absoluto control del raciocinio para poder ser, sobre todo, una persona que dé beneficios a la empresa, que dé sentido también a la idea de vender vinos desde la felicidad, pero también desde la buena gestión. De manera que prudencia, gestión, compromiso, poco estocaje, sabiendo que algunos vinos tienen una gran longevidad, pero también algunos que quizás no necesitas comprar
en demasía porque sabes que puedes tener un fácil acceso, ¿no? Buscar el punto en el que tengas un sentido de que estás aportando cosas, pero con los límites también de esa hiperresponsabilidad necesaria. Y a partir de ahí, pues proyectar, y poder definir un estilo, una manera de ser del sommelier, pero siempre pensando en que hay que ser como muy mesurado. Ah, yo, cuando inicio el restaurante, tenía 20 años y tenía 20 referencias en la carta. 20, 25, cuando terminaba el servicio de mediodía, me iba a comprar los vinos para la tarde, para el servicio de noche. Creo que así tendría que ser el inicio de un restaurante, incluso hoy, o a llevar acuerdos con distribuidoras que puedan aportar, en este caso, su portafolio, quizás también pues, pagando una vez se ha consumido esa botella, de manera que luego hay posibilidades también de poder Jugando hacer, con el depósito, ¿no? jugar con el depósito y poder establecer contactos con distribuidores, con especialistas vinculados al comercio del vino que pueden aportar también una fórmula ingeniosa, ¿no? En cualquier caso, evitar la gran inversión desde un principio porque hay partes más importantes como cuidar al equipo, pagar al equipo, pagar a los proveedores de los alimentos y ser, en este caso, prudente en esos inicios. Al principio muchísima prudencia y luego, a medida que vayas ganando en beneficios y en resultados, poder atreverte un poco más y hacer esa carta de sueños, que en mi caso, pues bien, ahora mismo ya digo que es Claro, desmesurada. después de casi 40 años ya, que pronto va a cumplir el Seller, que es una carrera larga en la que esa bodega va creciendo, ¿no? Sí, de hecho, dirijo un curso de sumillería en Girona y doy una clase de control de costes y gestión de stock que creo que tengo que dejar de hacer Ah, inmediatamente sí, porque no te ves porque, reflejado por casualidad. porque estoy explicando lo que se tiene que hacer, pero la verdad es que la pasión me puede. También es verdad que hay 37 años detrás de pasión De experiencia. desbocada, de complicidad de una clientela que ha ido viniendo poco a poco, una bodega ha ido creciendo también con el paso de los años y una generosidad de mis hermanos que han permitido también esa locura que hoy es la bodega del Secret. Bueno, me quedo con esas dos palabras que yo creo que inundan todo el universo Roca, que es prudencia, eh, prudencia en cada paso, ¿no? Que se da, pero disfrutar con lo que se está haciendo y cuidar al equipo, que es una palabra también que has dicho durante tu conversación, que a veces es más importante pagar al equipo, que el equipo esté pagado, que esté bien, que no tener una bodega inmensa mientras que no va creciendo, ¿no? Y fíjate también que hay otra parte importante, decía lo del equipo pagado, pero también sé que hoy en la hostelería, si la gente está en nuestro oficio, ¿no?, es porque quiere ser más querida que bien pagada. De manera que hoy sentirse querido en un restaurante como camarero quiere decir acompañarlo, cuidarlo, escucharlo, Claro. pero también hacerlo creer en la superación, en la progresión, en que se tiene que ir mejor que cuando ha entrado, ¿no? Y eso también es una manera de activa de pagar. Me gusta esto que comentas y creo que será muy interesante para todos estos alumnos que nos están siguiendo. A ver, si uno lo ve fríamente desde fuera, dice, oye, Josep Roca, casi 40 años ya de oficio, podías aparecer o no aparecer por el restaurante con frecuencia o lo que sea, tener tu equipo, delegar y dedicarte a otras cosas, a otros oficios, a otros negocios, pero ¿qué te seduce del oficio de camarero, del oficio de sumiller? O sea, lo digo porque lo acabas de decir, el sector de la hostelería en muchos casos hay muchos empresarios quejándose de que no encuentran mano de obra para poder trabajar. Posiblemente muchos problemas vayan las cosas que tú comentabas, ¿no? Pero del cuidado del equipo, ¿no? Pero qué te hace engancharte, por decirlo así? ¿Qué te hace no faltar un día? O si faltas un día, vuelve al día siguiente, pero están tus hermanos. Ese vínculo del pase diario. eh, Sí, sí, tú lo sabes que me has visto mucho en Jerez, de ir y volver. Horas, horas, horas. Hay veces que llega Josep Roca a una mañana y digo, ¿y esta noche dónde vas a hacer? No, no, esta noche cojo el último vuelo para volverme porque quiero llegar para despedir a los clientes del servicio de la noche. Bien, responsabilidad. Tenemos una situación de privilegio. Can Roca lleva ya más de 10 años lleno, a 11 meses vista, y seguimos todavía a 11 meses vista hoy, a día de hoy.
nos sentimos muy afortunados, muy agradecidos y esa responsabilidad tiene que ver con una necesidad de sentirse, pues sí, respetuoso con la gente que dedica una parte de su tiempo, un viaje importante en su vida, un día especial y intentamos estar tanto como podemos. En 37 años, solo 2 medios servicios, no ha habido un hermano en el restaurante. Bueno, Es una intención, es una vocación de hospitalidad. Nos parece que la hospitalidad es imprescindible, que antes de que te la pidan ya tiene que estar dada y creemos en esto. Tenemos la suerte de hacer nuestra pasión, nuestra profesión, nos lo pasamos bien, disfrutamos muchísimo. Creo que Joan y Jordi nacen para amar desde la cocina y yo creo que he nacido para cuidar desde la sala. Es una manera de vivir, es una decisión que nos ha acompañado con naturalidad, con normalidad. Hemos visto crecer esos valores en casa con nuestros padres y lo hacemos con total naturalidad y con la máxima normalidad. No es un esfuerzo, no es un sacrificio, es una voluntad de servicio, es un acompañar y es un también querer y también sentirte querido a la vez. De eso ujú. va la vida, ¿eh? De eso va, de eso va, eso es fundamental. Y hay una cosa, cuando entiendo que tiene que ser muy gratificante, o no he tenido nunca la experiencia, pero el poder estar en un servicio, el poder estar observando a los clientes durante la comida, durante todo el servicio, su reacción con los vinos, con los platos y demás. eh, Entiendo que sin palabras detectáis muy bien la felicidad del cliente, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuentan los antropólogos y hemos tenido la posibilidad de adentrar en el conocimiento de neurólogos y antropólogos sensoriales, que tenemos 45 músculos más o menos, que tenemos más de 5.000 expresiones distintas y tú tienes que ir adivinando qué está pasando en cada uno de los espacios, en cada una de las mesas, saber que los silencios dicen mucho más que muchas palabras, comprender la gestualidad, comprender también la importancia de los complementos, de los accesorios, de las vestimentas, esas fracciones de segundo cuando recibes a la gente, saber hacia dónde pueden ir, a qué pueden pedir en relación a cómo visten, incluso también. Uh, y bien, poder interpretar desde una mirada distante, discreta, dejar ir la intuición, comprender también esta parte de, de los silencios y también ver cómo tu equipo se mueve, ver también esta parte de baile, de emociones que hay en ese de Can Roca, en la que hay ese bosque anidando, calidez, pero también encumbrando un juego de espejos en el que pasan cosas mágicas y en el que hay una teatralización con un movimiento bello, rítmico, donde hay una parte de movimientos con seguridad, donde hay un circuito de normalidad, donde hay intensidad pero no hay tensión y donde hay una posibilidad de observar ese mundo fascinante que simboliza un servicio en ese de Can Roca, en el que entre copas y vinos vemos cómo la gente pues sonríe cómplice. Ya hemos puesto las bases, según decía antes, de cómo enfocar una, una bodega en el restaurante. Pero ahora me pongo en la piel de los alumnos y las alumnas de Cherry Academy. Quiero, perdón, darle paso al vino de Jerez. ¿Cómo iniciamos si mi restaurante está en León, en Zamora, en Almería o en el propio Jerez? Entiendo que sería un poquito diferente, pero ¿cómo iniciarías? ¿Cómo irías introduciendo el manejo del vino de Jerez en esa carta o en ese trabajo? El vino de Jerez tiene una gran ventaja y es que tú abres la botella y el vino sigue bastante tiempo inalterable. Frente a los vinos tranquilos, Ha ¿no? tenido un diálogo con la bota, ha tenido un diálogo con el aire, ha tenido un diálogo con el tiempo en penumbra, que lo ha fortalecido, lo ha enriquecido y lo ha preparado para el embiste del oxígeno durante muchísimo tiempo. De manera que es un vino que no es perecedero, como la mayoría de vinos tranquilos, en los que tú abres y sabes que hay una cuenta atrás inmediata, ¿no?
De manera que tienes la seguridad de poder hacer un escandallo sobre la totalidad de la botella, en la que sabes que vas a aprovechar el 100% de esa botella. Esta ya es una que es calculable y posible de cuantificar y de dosificar. La ventaja del vino Jerez en relación al vino tranquilo es que te da mucho más de lo que tú esperas en relación a intensidades, a, a complejidad gustativa y matices de un abanico en el que tienes el amarillo pálido al yodo, ¿no? Y en el que hay todo un abanico que la gente que nos sigue conoce, ¿no? De manera que hay esa posibilidad de hacer escandallos y de hacer dosis de distintas realidades en relación a la dimensión de lo que vas a acompañar como alimento. Y esto permite hacer un trago de- de una copa normal y reduciendo a la mitad ya una dosis y llegando incluso a un goteo, ¿no? De manera que permite también una gran optimización de una botella que ya has abierto. Conservación, perdurabilidad, cuantificable y además versátil. De manera que esto es ideal para poder hacerlo, sea en León o sea en Girona, con productos curados, con productos de salazones, con productos de encurtidos, con productos escabechados, en los que podríamos hacer un universo de la cocina española, distintas cocinas que son muy distintas, pero todas tendríamos un elemento donde hay aceite, donde hay incluso grasa, mantequilla, la cultura del cerdo, la cultura de los curados, la cultura de los embutidos, salazones, huevas, frutos secos, tostados, todo ese universo que tenemos en la mayoría de cocinas regionales admiten directamente la cocina al Jerez. Si añadimos ahí también todo aquello que tiene que ver con sabores intensos, de sentidos térmicos, a veces irreverentes y a veces cáusticos, como pueden ser los ajos, las cebollas, los pimentones, los picantes, las Bueno, te guindillas, quería decir ahí está que Jerez. tenemos alumnos que nos siguen y que siguen en directo conectados desde Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, también en Argentina y Brasil. O sea, todas esas cocinas que se han puesto muy de moda en la oferta gastronómica que podemos encontrar cada vez que viajamos o incluso en nuestra propia ciudad y que ante los picantes, los amargos, todo eso tiene los agridulces. Hay un juego donde los vinos tranquilos les cuesta trabajo, ¿no? Llegar. No llegan o tienen que ser de zonas septentrionales con muchísima edad ya entrando en gran vejez, pero o gran oxidación, de manera que Jerez te permite llegar con mucha entereza, con una gran variedad y en definitiva con todos esos estilos distintos que conocemos del marco de Jerez, abrazan todas las culturas gastronómicas del mundo. No hay un vino que tenga más versatilidad que el vino de Jerez, seguro, porque entra desde la parte oxidativa, en la que podemos encontrar muchos ejemplos, pero la parte biológica, donde hay algunos ejemplos, quedan siempre con un poco más de ternura, con un poco más de accesibilidad, quizás con un poco más de alegría, de acidez, pero no de efecto cuchillo cortante, no de pegarse a la parte más hiriente de tu saliva y en definitiva saber que hay vinos que pueden hacerte sufrir disfrutando a la vez, buscando los límites de lo imposible en cualquier alimento que le hagas un embiste. Bueno, me quedo con esa frase que has dicho, la vamos a grabar en piedra, que es la de que no encuentras un vino en el mundo que tenga la versatilidad de los vinos de Jerez, ¿no? Pero es así, es cuestión de ponerse a probar y Es comprobar. así, puedes tener comparativas con algunos chipres, algunos madeiras, puedes tener algún encuentro en algunos vinos de Tokai muy antiguos, pero tienes que ir siempre a vinos Riesling de 80 años, 100 años, 120 años, pero tienes que ir a cosas realmente muy extravagantes, muy insólitas y muy poco posibles hoy de disfrutar desde una aparente normalidad como es Bueno, el tesoro que tenemos desde Jerez, desde el mundo. la accesibilidad, ¿no? Eso De es. ahí a estos vinos. Pues hemos visto las ventajas. Y entonces, ¿por dónde comenzaría? ¿Por dónde recomendarías comenzar a montar esa posiblemente crianza biológica, ¿no? Y tener pues, unos tipos concretos de vino para comenzar la carta, o eres partidario de
de repente tener el abanico completo de tipologías de Jerez? Yo creo que lo más importante es comprender qué es el marco de Jerez, qué ha sido hasta ahora y qué es hoy. Si planteamos 2024 una carta de Jerez, yo creo que no podemos renunciar a empezar por los vinos de Pasto, que hoy les llaman vinos de Pasto y que tienen que ver con esa parte del natural wine, ¿no? El natural sherry Y que de de alguna final del forma 19 y tengan el origen de Jerez. y que muestran una parte del origen histórico de Jerez, que nos conectan directamente con el suelo, con una idea de hoy necesidad de buscar la trazabilidad más directa y posible desde el suelo a la uva y al proceso de vinificación en un lugar concreto con una luz concreta, que esto es Jerez. Y probablemente entraría en esa parte de incorporar un vino de Pasto. También haría un vino ancestral, porque creo que hay que plantear nuevos retos sobre la idea de que la innovación da paso a la tradición. Y la tradición es innovación legitimada. Si incorporamos algo que hoy vemos como muy novedoso y se mantiene durante 10 años y el consumidor lo acepta, eso parte ya de nuestra tradición. De manera que tradición es vanguardia legitimada, o sea que yo pondría también un ancestral, pensando en que hace 100 años ya, 120 años ya había espumosos en Jerez, había espumosos en Jerez, en Puerto Santa María, y creo que es una parte también necesaria hoy de reivindicar, esta parte de las burbujas, de esa idea de demostrar el hermanamiento entre champán y Jerez, de suelo, del mismo suelo, de la misma necesidad de contemplar y de gesto del ser humano con la naturaleza, reinventándose, buscando en este caso una idea de abrigo, de gestión de tiempo en la penumbra, y también hermanados, tanto que Champagne como Jerez son hermanos de fiesta y de complejidad. Claro. De manera que ahí está esa conexión de que también las brujas pueden llegar a Jerez, o sea que haría algún ancestral, algún método Como entrante, de Jerez. Vino de Pasto, crianza biológica, y a partir de ahí también con esa parte más desnuda del concepto rama, que creo que es también muy necesario demostrar que no por más límpido es más transparente, y reflexionar sobre qué es transparencia, si es un color pálido con reflejos verdosos o es un color amarillo dorado, pero que es el mismo vino pero sin pasar por filtros. Claro. De manera que buscaría esa idea de la rama, esa idea del filtro, y a partir de ahí pues hacer un ejemplo de un fino, una manzanilla pasada, un amontillado, un palo cortado, un oloroso joven, un oloroso viejo y un Pedro Jiménez. Eso sería para mí imprescindible tener como 10 vinos mínimo para tener todo el abanico posible, incluso aunque sea solo un vino de cada, pero poder explicar y abrazar todas las realidades distintas que podemos tener en la armonía gastronómica, que ella es mucho. También dependerá mucho de la cocina que se haga en ese establecimiento. Sí, pero fíjate que cualquier cocina tiene un vino de Jerez que le espera. Bien. Es decir, si partimos de una cocina andaluza, pues hay siempre ese comino, hay siempre ese aliño, hay siempre ese vinagre, hay siempre ese punto cáustico del ajo, hay siempre una concentración, un guiso meloso, y esto lo encontraremos en todas las cocinas en el mundo. De verdad que siempre hay algún vino que va a aportar allí un acorde cercano a esa búsqueda de la perfección, que no existe, pero hay que seguir buscando permanentemente. Totalmente. Y, Josep, ya trasladándonos a lo que sería un servicio en el restaurante, en el sello de Can Roca, ¿cómo se integra en el servicio el vino de Jerez? Creo que, he tenido la tremenda fortuna de poder disfrutar en varias ocasiones de vuestro trabajo en el restaurante, sentado en la mesa, pero en la mayoría de los pases, los clientes que pasan por el sello de Can Roca, uno o dos vinos toman durante el menú si lo quieren maridar así con diferentes vinos, ¿no? El sello Can Roca propone una entrada con 15 aperitivos, hay 12 platos, 3 postres y petit fours, golosinas, etc. Y en ese acercamiento, cuando nos piden armonía vino y plato, pues si hay más de 16 vinos, cantidades muy medidas, muy comedidas, para que sea posible y no exagerado. Y en esos acordes siempre es verdad que Jerez me permite establecer acordes para mí muy amables y a veces rotundamente perfectos.
y siempre hay, es verdad, dos, tres, cuatro vinos de Jerez están normalmente acompañando alguna de las propuestas, porque me solucionan, porque me Claro. agradan, porque les doy un acercamiento en el que la cocina también hace un diálogo previo de ese acorde y porque también es verdad que cuando tú propones un vino también das algo de ti. Y es verdad que cuando doy algo de Jerez también doy algo de mí. Cuando un sommelier propone un vino, no solo propone un vino y habla de quién hay detrás de ese vino, sino también con ese gesto también te está explicando cosas, también te está contando y también está dando una cierta energía tuya y te está dando también un amor, que es a partir de la transmisión de ese vino hacia ti, pero filtrando también con esos pliegues de experiencias vividas que con Jerez son muchas. Es muy interesante también, y visto así en la sala, como también con la prudencia que va inundando todo vuestro trabajo, de atosigar al cliente, evidentemente, a lo mejor, pues, con todo jerez, por lo que sea, ¿no? Sino que, como tú dices, cuando lo que sale de la cocina te lo está pidiendo y demás. La cocina, precisamente, otra de las patas que tiene este triángulo de los hermanos Roca. Eh, Ahí el papel del vino de Jerez también ha tenido mucho protagonismo en determinadas ocasiones, interviniendo en procesos, como ingrediente, como inspiración de un paisaje, ¿no? Eh, Armonías vinculadas a ese diálogo fraternal y transversal de tres mundos que se unen, que se conocen y se reconocen y se cuidan y se provocan desde el instinto creativo. He tenido la suerte de poder aportar desde un aperitivo en Jerez, dar esa idea de que salga un snack, un plato, de poder hacer maridajes costumbristas, de incorporar paisajes vividos, paisajes geográficos también como en un plato y plato, propuesta, a poder establecer un diálogo con la génesis de destilar la tierra de Albariza para dar un sorbo de suelo a Albariza, a poder hacer una hoja de palomino, secarla, deshidratarla y hacerla en tempura, poder hacer ese primer brote, esa flor, dar la flor de palomino, dar esos primeros cuajos de los granos que son como un caviar vegetal encurtidos y poderlos comer, a poder conservar esos brotes y hacer conservas de encurtidos de los brotes del racimo, poder hacer también, utilizar la uva como fruta, como seta, como producto de temporada, uh-huh, a poder utilizar el vino embebiendo una manzana con manzanilla, por ejemplo, un albaricoque con oloroso. una manzana con manzanilla, a través de un efecto de ósmosis. Eso Sí, es, sí. eso es. Pones manzana, pones manzanilla, le pones vacío y la manzana se bebe la manzanilla y tú luego recoges esa manzana y tiene sabor de manzanilla. Por ejemplo, a poder hacer esa parte de la técnica de la esterificación, pues hacer una esterificación de un vino concreto y ponerlo a deshidratar para que haga una uva pasa. Y te tomes una uva pasa de Oloroso, una uva pasa de Pedro Jiménez, pero de vino, Pedro De vino. Jiménez, no de uva, sino de vino que parece una pasa, ¿no? Bien, que también es una parte interesante, maceraciones, flambeados, cocer a partir de los aromas del flambeado, hacer la perfume cocción, que es como un caldo de piedra. Los de México entenderán, sobre todo los de Oaxaca, lo que es un caldo de piedra, pues utilizar esta técnica para perfumear y cocer a partir del vapor. Se desprende una roca caliente cuando tú la impregnas de un vino de manzanilla pasada o de un oloroso y cocer allí un langostino, una ostra, un elemento vinculado a productos grasos como una sardina, una caballa. Hacerlo al vapor del vino. Eso es. Con esto hemos hecho muchos trabajos. En definitiva, maridajes costumbristas, paisajísticos, armonías físicas, químicas, térmicas, emocionales, estacionales, costumbristas de fiestas concretas dedicadas a esa fiesta y, en definitiva, también a la cocina que hemos vivido en Can Roca, que nos aporta también el Jerez como un elemento recurrente en la cocina tradicional, de la cocina también de la cocina catalana. Y ahí entra también esos riñones al Jerez que hacía tu madre, el bocadillo del domingo que dices tú siempre que desayunabas los domingos, ¿no? Sí, Que sí, te sí, sí. trasladaba y que lo llevasteis a uno de los menús del Seller. Convertimos ese bocadillo de riñones del Jerez en un bocadillo, pero liofilizado, en este caso con un molde de silicona, hacer la forma de un bocadillo mini
y allí pues introducir el jugo de hacer unos riñones de Intenso. ajedrez y liofilizar, quiere decir pues poner una máquina, aplicar 40 bajo cero con presión, extraer toda el agua, mantener todas las moléculas aromáticas intactas y que te quede pues eso, una estructura seca de minúscula que tiene muchísima intensidad de un gran trozo de bocadillo relleno de Jerez, por ejemplo, ¿no? Y que hace parte de esa idea de la cocina de transmisión del valor del Jerez en nuestra casa madre, a cómo desde la máxima incorporación de la nueva tecnología aplicar aquello que en algún momento se acuñó de la cocina vanguardia, de una cocina tecnoemocional, de a partir de la técnica llegar a una gran emoción, quizás la misma que tenías cuando te comías aquel bocadillo cuando eras pequeño. ¿Tú recuerdas? Bueno, antes de esa pregunta te iba a decir, ¿y en la cocina de Jordi, en la cocina dulce o en la cocina del postre de Jordi, también ha habido ahí alguna incursión del mundo de Jerez? Sí, Jerez ha entrado evidentemente en el mundo dulce y en el mundo salado, y en el mundo dulce hay esa parte también de poder hacer trabajos con ósmosis, de poder hacer bombones. Jordi ha estado haciendo bombones, por ejemplo, de amontillado y algas, Ujú. que tiene todo el sentido con la parte de salinidad que tiene un amontillado con Con las extrema. algas, extrema, con oloroso, evidentemente también con elementos vinculados a los toffees que acercan esa idea de Pedro Jiménez con regaliz, toffee, dátiles, Ujú. jengibre, que funcionan armoniosamente y que también han formado parte de muchos platos hechos a partir de Pedro Jiménez, a partir de la deshidratación de las uvas y en algún caso también evidentemente con la idea del efecto botrytis, que también forma parte de una parte vinculada a la cocina. Pues ahora te hago la pregunta que se me había venido un poco a la mente. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que fuiste a Jerez? Sí, sí, con la escuela de hostelería y fue mi primer viaje a Jerez. Pero con la escuela de hostelería De Girona, como como alumno. alumno, claro, claro, como alumno. Fue un final de curso. Sí, porque comentabas que tú diriges el curso de sommelier de la Escuela de Hostelería de Girona, pero ¿estudiaste en la Escuela de Hostelería de Girona? Sí, todo es muy local aquí. Hemos nacido a 100 metros, hemos estudiado a 1 kilómetro, 2 kilómetros antes, porque estaba en el barrio de Sant Narcís. Y sí, somos los tres alumnos de la Escuela de Hostelería de Girona. Yo ahora dirijo el curso. El otro día tuve una alumna que me vino al restaurante y me comentó que le di clases hace 30 años. Me dejó como, no puede ser, en el año 92 estaba dando clases. Y fuiste de viaje, o sea, viaje de estudios de tu clase a Jerez. Esa fue la primera vez. Sí, sí. ¿Qué recuerdos Tenía tienes? con 16, 17 años, visito Jerez y Montilla Moriles. Impactante y también de conciliación y también de convicción. Fue un regalo para mí. De hecho, fue un regalo para mí ir a la escuela de hostelería. Yo había hecho bachiller, me había entrado en mi confusión sobre si Ujú. estudiar ciencias o letras, hice mixto, me hicieron escoger y no supe entender por qué renunciar a la filosofía y a la química. Ah, y Claro. me dejaron totalmente Sí, descuadrado y sí, me sí. fui a la escuela de hostelería. Yo veía que mi hermano se lo pasaba bien. Y yo tenía miedo de ir a la escuela de hostelería porque veía a Joan como muy diesto, lo hacía todo muy bien, era impecable, sacaba muy buenas notas. Y yo era pues un poco más bruto. Pero cuando fui a la escuela de hostelería me di cuenta que no, que Joan era un superdotado de la elegancia, que la demás gente era normal. Y con los normales, pues yo me podía sentir cómodo. Y Vale. es verdad que allí cuando vi que empezaban a servir y veía cómo movían la bandeja, y claro, yo llevaba la bandeja desde Desde muy pequeño, pequeño, de manera que yo hacía esto de como la pelota de baloncesto, como un tenía platillo de esa parte baloncesto. del juego, yo servía en patines en el restaurante, de manera que tenía mucha movilidad con la bandeja, tenía la capacidad de poder abrir sin problema, entonces me sentí bien y además entendí que el vino no solo era un tema de costumbrismo, yo bebía vino desde muy pequeño, 5 años empezaba a beber vino, 10 ya me dejaban beber vino, 12, 14 para mí era algo Sí. que disfrutaba, pero en la escuela hostelería me di cuenta que se puede estudiar. De manera que saber que se puede estudiar, que puede estudiar ciencias, letras, filosofía, ética, todo aquello que tiene que ver con la física, la química, Y que puedes sumar. y que suma, y además te vas a Jerez, y cuando vas a Jerez con 16, 17, 18 años, te das cuenta
que todo aquello que has servido en tu casa forma parte de ti, forma parte de tu vida y quizás no te habías dado cuenta de lo importante que es. Claro. Y no, no lo ves extraño, ¿no? No, 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 no solo no lo veo extraño, sino que cuando voy a Jerez, digo, esto es mi casa. De hecho, nuestra madre, Montserrat Fontane, alguna vez, cuando vuelvo a Jerez, me dice, tú tenías que haber nacido en Jerez. Bueno, Eres andaluz. Me dice, ¿qué haces? Eres andaluz. Pues sí, probablemente soy un poco andaluz. sí, en el corazón está claro que Sí, y probablemente hay una parte de alimentarlo, ¿no? Antes lo que comentábamos de la repetición, de los viajes, del costumbrismo, de las amistades y de intentar conocer mejor una tierra. conocer cada vez a más personajes, a más gente del marco, ¿no? Desde esa primera visita hasta ahora estamos en 2024, como citabas antes. Eh, Esas continuas visitas y el trabajo de donde tú estás en el Silla de Can Roca, ¿cómo contemplas el Jerez en este momento? O sea, ¿cuál es la foto, cuál es la situación para ti que lo ves desde fuera, pero que continuamente tienes esa relación diaria con nuestros vinos? ¿Cuál es la foto del momento? O sea, ¿cómo contemplas Jerez en este momento? Te diría que yo cuando voy a Jerez me encuentro nostalgia, me encuentro melancolía, me encuentro seguridad, me encuentro estabilidad, me encuentro la seguridad en un discurso estable. También encuentro una cierta sensación de dejadez, de, de desencuentro, de desenlace, de desamparo. Y poco a poco, desde el Consejo Regulador, veo una capacidad de generar un cambio en el estado de ánimo, un redescubrir, un reeducar, un restablecer, un recuperar patrimonio histórico. Creo que, y en los últimos 10 años, yo creo que, sobre todo en los últimos 20 años, hay una acción positiva de acompañamiento desde la pedagogía, desde la formación continuada, Ujú. desde el concepto academia, que hace crecer los argumentos para amar y explicar Jerez a los profesionales. Estamos en ese momento en el que los profesionales estamos ya más o menos enterados de qué es Jerez. Hace falta también que ahora podamos llegar a ese público consumidor y poderles mostrar también cómo consumir ese vino de Jerez y cómo disfrutarlo en todas las horas del día, ¿no? Y en todas las estaciones del año y en todas las gastronomías del mundo. Ese es nuestro papel. Creo que ya en los últimos 20 años Jerez y el Consejo ha hecho muchísimo de la Copa Jerez, que ya ha cumplido ese tiempo, de poner prioridad al narrador, dar importancia al sommelier, de hacer una capacidad de seducción al sommelier importante, y creo que hay un antes y un después a esa implicación del Consejo Regulador. Creo que hay un antes y un después de los últimos 20 años, y cuando me dices hoy hay, creo, un punto de partida de co-creación, de entusiasmo, de una cierta inocencia, de un volver a comenzar, de un desaprender, de un comprender realidades distintas que tienen que volver, de un desajustarse a las casas confortables que han vivido los últimos 100 años con una cierta estabilidad y un efecto diésel, de que hay que ponerse las pilas, de que hay que reconectarse, que hay que conectar con todo lo que fue los momentos de las bodegas en el momento Ujú. fundacional, y que hoy hay una sensación de encantamiento hacia una belleza que viene, un dinamismo que se adivina y una ilusión que permanece en los vinos de Jerez, que han estado escondidos, que han estado sobre tablas, que han estado en escaleras, en escalas, que han estado en esas soleres, en esas botas, no, pero que hoy se abre para decir sí, Jerez hoy es tendencia, Jerez hoy permanece el estilo, Jerez hoy mantiene la ilusión. Y ese futuro que contemplas, porque lo has insinuado, ese es el momento, esa es la situación actual. ¿Cómo contemplas el futuro? ¿Cómo ves el futuro de Jerez, entonces? Pues entendiendo que un oloroso no solo será con el vino de sobra, sino que será con un vino gordo que tendrá una hondura singular por una trazabilidad de un suelo concreto. Creo que hoy ya no se puede plantear Jerez como se han hecho en los últimos 60 años, y creo que Jerez hoy tiene unos retos para las siguientes generaciones que tienen que ver con el conocimiento del suelo, con la transparencia, con el cuidado del suelo, con
medir el rendimiento por hectárea, con trabajar con mucha más sensibilidad ecológica, con tomar conciencia de la importancia para las siguientes generaciones de un suelo vivo y trasladar todo esto a ese un movimiento que ha sido bonito de esa parte de almacenistas, de extractores, de esa mirada del negociante, esa mirada del malleto, esa mirada del agricultor, esa parte del viñador, esa parte de los distintos estadios vinculados a lo que es naturaleza en Jerez, en la que hoy sabemos que tenemos que reactivar para los próximos 20 años de una manera distinta. Los BORs de aquí 20 años tienen que ser profusamente distintos. Y si no es que no estamos entendiendo lo que quiere el mundo para el futuro. ¿No? Y queda una declaración de, de intención casi, o sea, de cómo lo ves y por dónde te gustaría también que los caminos se siguieran, ¿no? Lo más natural posible, lo más ecológico posible, lo más cercano al agua posible, lo más digno del suelo posible, lo más cercano a la mejor historia posible. Genial. Pues llevamos ya algo más de 50 minutos charlando, que se me han pasado en nada. Creo que hemos hecho un recorrido muy bonito desde el espacio que estamos aquí en la masía de Sede de Can Roca. Hemos paseado por esos orígenes del ADN de ustedes en el restaurante, el trabajo vuestro, el trabajo propio de la bodega en el restaurante y toda esta contemplación de Jerez desde el Seller. Y vamos a dar paso a ir viendo un poco las preguntas que nos plantean los alumnos. Os recuerdo que las preguntas no las planteamos en el chat, ¿vale? En el canal de chat no se plantean. Ahí las tenéis para saludaros vosotros, si os conocéis, para interactuar. Y en la tecla, en el apartado, podéis clicar en preguntas y respuestas y dejar ahí planteadas las preguntas. Vamos a verlo, vamos a entrar en este apartado y vamos a ir viendo algunos. Algunos alumnos se identifican, otros tienen seudónimos, en fin, que vamos viendo un poco el tema. Juso Gastor comenta, ¿qué opinión tienen para ti los vinos de Pasto? Ha insinuado algo ya, ahora lo escuchamos. ¿Los consideras el futuro del marco? ¿Se están haciendo las cosas bastante bien? ¿Se están haciendo las cosas bastante bien? Afirma. ¿Algún vino de este tipo que te guste especialmente? Los vinos de Pasto me parece un movimiento muy bonito, necesario y que probablemente se inicia al principio, ¿no? 2006, 7, Ujú. 8. O sea que ya viene de tiempo, llevamos ya más de 15 años y ahora estamos despertando, ¿no? Siempre Jerez va un poco más lento, ¿no? De cuando se adivina algo, ¿no? Me parece un futuro más, o sea, una realidad más en la diversidad maravillosa del Marco de Jerez. No me parece solo el futuro, me parece un futuro bonito, pero esto no descarta la mochila bella que tenemos detrás. Tenemos una maleta cargada de tesoros que Evidentemente. podemos disfrutar y que permanecen igualmente en nuestro ADN de vino histórico, de vino que nos conecta con 400 siglos, con 400 años y que nos conecta con un mundo que ha ganado una singularidad y un respeto, de manera que suma el vino de Pasto, no elimina otras realidades, sino que aumenta la complejidad y aumenta también la vitalidad, la energía, el dinamismo, la conexión más acelerada con este suelo vivo que yo reivindico y que creo que necesitamos incorporar no solo en el marco de Jerez, también en Borgoña, también en Burdeos, también en Rioja, en Ribera y en tantas zonas de reconocimiento histórico, ¿no? De manera que hay una parte importante del vino de Pasto, pero no es la única y evidentemente me interesa muchísimo todo lo que se está haciendo hoy y también lo que se inició hace 15 años. Muy bien. Macarena dice, hola, soy Macarena del ciclo de restauración del IES Virgen de la Caridad de Loja, en Granada. Hola Macarena, encantado de saludarte, que nos sigas desde Loja, desde el corazón de Andalucía. ¿Qué aparato hay justo detrás vuestra y para qué se utiliza? ¿Qué tendría que estudiar para trabajar como comercial de alguna bodega de vino? Bueno, Bien, yo te diría que para estudiar, para comerciar alguna bodega de vinos, primero sería bonito intentar conocerte a ti misma y dedicarte a cuidar a las personas, comprender las personas, hacer un trabajo introspectivo y también de reconocimiento de qué son las relaciones humanas, de la gestión de las emociones, de saber escuchar, de saber comprender,
y evidentemente estudiar sobre la especialidad a la que te quieras dedicar y ahondar en esa idea de saber si sirves realmente para escuchar a la gente y entender esas insinuaciones que hay a veces en los gestos, la gesticulación, los movimientos, la sonrisa, la mirada, de cerrar los ojos, ¿no? Y este aparato esto tiene que ver con una idea Me levanto un segundo para que lo podáis ver. diálogo con la ciencia. Es un aparato que tiene que ver con un rotovapor. Esto es un rotaval, aplicamos presión y bajamos temperatura para poder destilar con baja temperatura y presión. Y es una idea de poder hacer. Aquí hemos hecho pues desde un destilado de gamba a un destilado de trufa, a una extracción a desalcoholizar vinos desde el 2006 o antes comentaba pues iniciar el proceso de absolutos aromáticos de cuero, de lana de oveja o de libro viejo, en este caso, que es el que tenemos en el restaurante hoy y que estamos sirviendo en el día a día del menú. Pues Pero sirve para hacer soluciones hidroalcohólicas y sí, hidrosolubles. y sobre todo también para pequeñas destilaciones, ¿no? Sí, y Sirve hacer para pequeños también, volúmenes. y también hacer una concentración sin la reacción de Maillard. Si conoces reacción de Maillard es como una caramelización de la parte vinculada a las partes grasas de la proteína, para decirlo así simple. Y puedes hacer una concentración, en este caso, imagínate, pues pones un caldo de gamba, pues lo pones ahí a reducir y reduce con concentración y compresión, de manera que haces como una esencia, como un jarabe de Sí, 100% un estupendo. caldo de gamba sin agua, por ejemplo. Pues bueno, ya tienes esas recomendaciones de Josep Roca para esa actividad a la que te quieres dedicar, que es muy interesante, la de comercial, de bodega de vino, que tienes tú que después atender. Y por eso es tan importante el buen conocimiento, ¿no? De la gestión de las relaciones Yo humanas. digo dedicar tiempo a conocer las relaciones humanas, porque a veces te focalizas en estudiar mucho de vino, incluso mucho de esa bodega, pero luego tienes que comprender por qué te dicen que no y qué hay detrás de que te digan que no quieren, que no necesitan tu vino, ¿no? Tú mismo. De manera que hay un noviazgo de relaciones cordiales vinculadas a la comprensión, a la aceptación, a la gestión de el no, que es más importante incluso que saber de vinos. Y luego también, evidentemente, pues aprender de esos vinos, de esa tierra y poder ah, ahondar en esa casa, en ese estilo, en esa mirada hacia el vino, que entre dentro de ti y que se vea que responde a una cierta verdad. Vívelo, créetelo y así te lo van a comprar mejor, porque van a comprar tus neuronas espejo. Muy bien, pues Dominique Hitchcock, que creo que nos está escribiendo desde Barcelona, porque tuve la oportunidad, es fija prácticamente en todos nuestros webinars, y tuve la oportunidad de conocerle, de saludarle en una cata que ofrecí, una formación que ofrecí a la Asociación Catalana de Sumilleres en Barcelona, Gracias por eso. allí en Huito. Bueno, ese trabajo es mi cometido, que me encarga el Consejo Regulador, ¿no? La formación. Dice, buena tarde. Mi pregunta, ¿cómo decidís los maridajes? ¿A partir del plato o a partir del vino? Gracias, saludos. Algunos platos nacen del vino. Hay la posibilidad, hay 16 puntos de partida creatividad en la Serie Can Roca y uno es el vino. Y el vino sirve de punto de partida para ¿De creatividad. inspiración? Yo puedo llegar allí con un vino y decirle a mis grabados, mira, quiero hacer un vino, quiero un plato a partir de este vino. Y a partir de ahí, pues generamos un plato. Luego puedo hacer que un plato cambien los condimentos para acercarlo a un vino. Y Recuerdo, perdón, de ese primer ejemplo, creo que mi primera vez que tuve la suerte de comer en el antiguo Seller de los mejillones al río Sin, ¿no? Eran mejillones o berberechos, mejillones, ¿no? sí, sí, en el que había una intención de explicar uh, los vinos de Riesling a partir del mejillón, que para mí es un bivalvo que tiene esa capacidad de mostrarse pegado a la roca, que da como un efecto como más acercamiento a la idea de concepto piedra, ¿no? Que a veces buscas en los vinos, esa idea de un tacto secante que recuerda a la idea de mineralidad, pero que es sobre todo de tacto, y explicando las notas, pues sí, las notas más florales de la zona más baja y clásica de la Mosela, las notas manzana verde jazmín, de Mosel, buscando las notas cítricas y cilantro del Naje, buscando las notas más carnosas, en este caso del Palatinado con fresa, con rosas y melocotón, buscando el efecto destilado de tierra con la idea de buscar esa idea de acercamiento al efecto mineral y una mantequilla de tartufo bianco buscando la parte más gas
de ese TDN, esas partículas que son de los Rieslings cuando son muy claros y cuando durante mucho tiempo se van ennegreciendo en la oxidación en la botella en el paso de los años y que van cogiendo esa nota como de alicina, de ajo, Sí. de elementos sulfurosos, ese efecto que llaman los técnicos TDN y que da una idea de hidrocarburos, ¿no? De aroma de tartufo bianco. Y explicabas el Riesling desde esa mirada, alineando con esos condimentos, con una salsa hecha también de un Riesling cuajado, en este caso un gelificante en frío, en el que te comías también el vino. Y eso sería cuando el caso de que tú llegas con un vino y le pides a tus hermanos que trabajen un plato a partir de ese vino. Pero la mayoría de los casos será al contrario. Tú te encuentras un plato, te plantean un plato y tienes que decidir un maridaje, ¿no? Por ejemplo, un stick tartar, que es un plato que podemos encontrar en Hay la mucho. mayoría de cartas en mayoría de países. Hay muchos ingredientes que son no aceptados por el mundo del vino, o que el vino no acepta muy bien, como es la yema de huevo, como es la pimienta, como son los elementos picantes de salsas condimentadas, a veces también cargadas de ese azúcar intenso vinculado a un picante subido, esas salsas condimentadas, a la mostaza, a la cebolla en crudo, al pepinillo en Correcto, vinagre. para cualquier vino. Son esa parte de los ingredientes imposibles para maridar con un vino, pues por ejemplo, pues cuando hacíamos un stick tartar, pues yo siempre lo aliñaba con un poco de oloroso, me gustaba siempre un poco Añadir a o vino de o un fino o un oloroso, y en este caso pues yo lo hacía con fino y en este caso lo acompañábamos con un oloroso que tuviera bastante untuosidad para tener bastante largura y amplitud para abrazar todo aquello que tiene que ver con los ingredientes imposibles, no, ¿no? pues, Y lo acompañábamos con vino del Oloroso, puesto en esterificación, deshidratado, y eran como uvas pasas del Oloroso encima del tartar. encima del stick Pero tartar, bueno. con patatas soufflé, con todos los condimentos que habían, y ese es un plato que acompañábamos con una salsa follot, que es una salsa bearnesa, un jugo de carne, y iba acompañado con un oloroso, en este Bueno, caso. vamos a tener que ir concretando porque tenemos una cola de 44 Vamos, preguntas vamos. y hay que a las 19:30 tenemos que cortar porque Josep Roca tiene que incorporarse al servicio. Ha empezado a despedir a los clientes de la mañana y comenzará a saludar a los clientes de la tarde. Isabel Cruz, buenas tardes, Josep, encantada de saludarte. Me gustaría saber, ¿qué opinas de los vinos de pasto y si crees que pueden ser una buena puerta de entrada o de iniciación para el cliente neófito en los vinos generosos? Muchas gracias por tu humildad y tu humanidad. Es un gran ejemplo de inspiración. Bueno, ya has hablado de ellos. Me quedaría con la segunda parte de la pregunta, ¿no? Si crees que es una buena puerta de entrada para el cliente neófito en un restaurante. Sí, sí, aporta ternura, aporta inocencia y es como acercarte a ese suelo almendrado, ¿no? De almendra tierna. De manera que es lo más cercano al suelo de almendra tierna. Y creo que también esa parte de matices que luego se acentúan en las crianzas es un punto de iniciación, es una primera entrada, es una entrada fresca, dinámica, ágil, inocente, que nos prepara para ese mundo de complejidades. Sandra Buch Sandra Buch La nos conozco, está en México. está en México, sí, sí, Hola, nos Sandra. saluda desde México. Dice, el vino de Jerez poco a poco ha llegado a tener un nicho para ir ganando lugar. ¿Cuál sería la recomendación de Josep para abrir más caminos en México? Bien, probablemente el dominar las dosis, a veces también refrescarlos, en atreverse a romper con la rigidez establecida, a servirlos a veces más fríos, a veces en un trago más largo, a no renunciar a la combinación en un país en el que acepta tan bien el mundo de la mixología, hacerlo desde el atrevimiento, hacerlo desde la transgresión, hacerlo desde una cierta mirada mucho más desacomplejada. Estáis lejos de la cultura mediterránea, atreveros también a innovar. Creo que el Jerez lo permite, que tiene suficiente empaque y fuerza para poder salir airoso y también a aceptar también esta idea de las minidosis, del goteo, de ofrecer vinos muy concentrados con poca cantidad y un vaso de agua fresca al lado, porque sabemos que el vino, cuando se ha concentrado mucho, es que ha perdido mucha agua. Pon el agua fresca al lado y luego que la gente se hidrate tranquilamente. Bien, bien, bueno, pues ánimo a ello. Malguasi Marcos de Osborne, entiendo que está relacionado o trabaja en Osborne, dice, justo te iba a preguntar acerca de la perdurabilidad de los jereces en botella abierta.
¿Tu opinión sobre un amontillado una vez abierto? ¿Es posible que incluso gane en complejidad? No tengo ninguna duda de que es un caballo ganador para salir airoso cuando hay un oxígeno que le hace la visita. De manera que sí, creo que no hay ningún miedo y es una de las grandes ventajas también para optimizar en este caso el consumo, Y para para asegurar estudiar. también y para saber que también con el tiempo pueden ser mejores. Tenemos experiencias de un amontillado embotellado guardado 50 años y es mejor. De manera que sí, no da miedo, al contrario. Estupendo. Isabel Saco dice, hola, ¿cuánto tiempo dura un vino de Jerez luego abierto? ¿Cuál sería su guarda? Bueno, pues lo hemos comentado. O sea, si un oloroso ha estado 12 años, un oloroso jovencito, entre comillas, ha estado 12 años oxidándose, ¿no? Pues que esté unos meses no le va a pasar No nada, le ¿eh? va a pasar nada. No, no hay que tener esa preocupación como ocurre con los vinos tranquilos. Salva Aguilera, buenas tardes desde Jerez. O sea, que también nos siguen desde Jerez, desde el Marco. Cuando llega un comensal que nunca ha probado un vino del Marco de Jerez, ¿qué tipo le ofrece para su primera experiencia? Bien, diría la manzanilla como una idea de entrar desde la ternura o bien un oloroso para entrar desde la untuosidad. La amabilidad, Desde la ¿no? ligereza La calidez. fresca, la sapidez que da cuando puedes acompañarlo con algo, que sea simple, sencillo, unas almendras saladas o una aceituna, Y recomiendas que sea siempre comiendo algo, ¿no? pero siempre con un alimento. La ventaja en este caso que tiene Jerez es que acepta cualquier alimento para acompañar, pero creo que es importante la masticación y acompañar la idea del disfrutar Jerez desde la accesibilidad a la masticación que, que- que te genera una, un trabajo de accesibilidad a tu saliva. Tu saliva es glicerina, tu saliva es elementos grasos, tu saliva va a buscar esa parte cáustica del alcohol, la va a acomodar y va a dejar expresar toda la parte untuosa del abrigo, de los matices vinculados a esa nota como expansiva de frutos secos y especies que hay. Pedro Manuel Contreras dice, a pesar de su gran calidad y versatilidad, ¿por qué nos cuesta tanto llevar al consumidor estos vinos? Porque probablemente lo hacemos con unas medidas demasiado grandes. Quizás tenemos que Pa- mesurar la Para ti es muy cantidad que importante el ofrecemos. servicio, ¿no? Sí, La la cantidad. cantidad que servimos y también a veces también la temperatura, pero sobre todo la dosis, ¿no? Porque si planteas dar una copa de vino blanco y la misma cantidad te planteas de un vino generoso, quizás es excesivo porque el alcohol te va a inundar, te va a embriagar intensamente las papilas, ¿no? De manera que siempre diría que si un vino generoso tienes que servir la mitad de lo que harías para un vino tranquilo convencional. Como punto de partida. Como punto de partida. Y luego a partir de ahí, pues viendo también Como el cómo cliente va, también, ¿no? también la pieza que estás comiendo, pero es muy importante la idea de la cantidad, lo que tienes en plato en relación a la cantidad que tú pones en la De vino. copa. De manera que si tienes un plato muy pequeño, pon muy poca cantidad porque con muy poco te va a dar muchísimo. Claro. Bueno, Diego te plantea un dilema que para mí sería muy difícil elegir. ¿Vino de bota vieja recién embotellado o botella con vino embotellado hace muchos años? Botella vieja, que quizás ya era viejo, o no, cuando se embotelló. Uy, bien, yo te diría por la oportunidad, yo iría a buscar esa botella vieja, porque me crea un reto también de pensar cómo ha viajado en el tiempo esa botella, la fragilidad, la perdurabilidad, el ajetreo que ha tenido, eh, la situación más incómoda probablemente estará en la botella. Y yo preferiría adentrarme en esa botella porque sabiendo que es una pieza única. La bota permite seguirla con el tiempo, poder Claro, adivinar durante años, poder tener un recorrido más o menos parecido en los últimos 5 años o y los seguir, próximos ¿no? 5 años y la puedes ir siguiendo, pero esa botella está ahí. Ábrela, disfrútala, compártela. Andrea Moras saluda desde Barcelona. Hola, Andrea. Es amante, se define como amante del vino de Jerez, tanto fortificado como los nuevos tranquilos, entre comillas. E intento que la gente entienda que una persona está cuidando este vino tan especial durante más de 10 años y su valor de mercado es tan poco. ¿Cómo podemos engrandecer esta cultura histórica de estos grandes vinos? Tenemos la oportunidad de quererlos, de disfrutarlos, de compartirlos, de, de prestigiarlos desde nuestro entusiasmo
desde nuestra vocación, en este caso docente, de hacer pedagogía y de transmitir la pasión que sentimos por el vino de Jerez. Contagiar con esas neuronas espejo que comentaba antes a quien tienes delante y hacerlo compartir este mundo que a veces tiene que ver con vivencias, tiene que ver también con acompañamiento de gastronomía, tiene que ver con el acercamiento a una cultura, buscar esos elementos o alimentos puente que sabes que son accesibles y posibles, como el jamón, como los frutos secos, como el atún, como algunas salsas, condimentos, alimentos que sabes que tienen ese sabor umami y que nos conectan directamente, como el tomate confitado, como el queso fundido o curado, como las anchoas, como los salazones, como las algas, toda esta guisante, el té verde, por ejemplo. ah, Hay aliños que sabemos que la soja, que funcionan muy bien con el jerez. Busquemos esa hermandad Ayudarle a acompañarle, ¿no? y ayudaremos a hacer que tenga muchísimo más sentido. Y De- siempre la mesura, a no querer ser excesivos con las cantidades para que no abrume el alcohol y sí concentre las cualidades. Expresividad, ¿no? David plantea una pregunta que creo que está contestada, de todas formas la cito. ¿Cómo se introducen los vinos de Jerez a ese cliente que no los conoce? ¿Qué se tiene en cuenta para hacer una buena recomendación? Bueno, ya prácticamente lo has comentado, lo has planteado. Sí, pero fíjate que también es muy bonito poder hacer, en algunos casos ha pasado, de poder enseñar un vino de crianza biológica y un vino de crianza oxidativa. Y si es una copa de vino de Jerez, pues dos medias copas y le enseñas un fino en rama y un fino con filtro, una manzanilla y una manzanilla pasada, un oloroso y un amontillado. Y luego les pones un pequeño muestreo de palo cortado. Hay cosas tan interesantes, la gente quiere saber tanto de vino, sabe tan poco y tenemos la oportunidad de darles desde las catas comparativas una nueva oportunidad. Disfrutar esas catas comparativas. Siempre hay la necesidad de un ejemplo. Si lo participas así, será maravilloso. Hay una pregunta que plantea Javier P., que no quiere que te escape sin matizar. Dice, esto último que has planteado sobre los vinos Bols, eso que decías tú, que los vinos por dentro de 20 años deberían de ser diferentes, dice, ¿puedes matizarlo un poco más? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los mostos que entran hoy en las bodegas tendrían que ser mucho más exigidos o quien está en la bodega tendría que ser mucho más exigente para entrar según qué vinos y según qué rendimientos y según qué trabajos en el viñedo. Hay un gran reto ahí, que es un reto importante, pero es un reto de reestructuración del viñedo, de reanimación de la vida del subsuelo de los viñedos del marco, un reconocimiento de los pagos, una transparencia y la diversificación de pagos, un conocimiento de cada uno de esos pagos que dan, ya sabemos que dan cada uno de ellos, y poder hacer ese seguimiento, que en algunos casos se está viendo, ¿eh? En algunos Hay pasos dados. hay algunos pasos ya de poder ver un fino de suelo concreto, un oloroso de un suelo concreto. Eso me refiero que ese suelo concreto que yo he probado del 2002, por ejemplo, pues que hoy ya puedan dar una idea de un ejemplo, ¿no? De un boss que sea de un suelo concreto, con una idea concreta de perdurar no solo un sistema de criaderas soleras, sino de un suelo importante en el que el vino se ha cuidado desde ese momento para ser un bors oloroso o un bors amontillado. Bueno, Joaquín Moreno planteaba la misma pregunta, quiere decir que ha despertado la atención en muchos de nuestros alumnos, y José nos da las buenas tardes desde Cubelles, en Barcelona. Tú, como sommelier, ¿buscas un plato para un vino o un vino para un plato? Bueno, ya esto más o menos está, Las, ¿no? las, un vino para un plato, sí. Convive en la propuesta. También acepto lo que hace Joan al 100% y a veces le pido algún cambio para que se acerque a un vino concreto que me interesa proponer. De manera que puedo cambiar una especie o puedo cambiar también la textura del alimento. En esto Joan es muy generoso y me permite que a veces la pieza, la materia, la podamos cortar más fino o más grueso en relación a la densidad, la textura, la masticabilidad que yo busco en relación al vino que estoy dando, extracto seco, matices, intensidad colorante, en definitiva todo aquello que tiene que ver con la analítica de un vino y con la materia, la densidad y la textura de un alimento. Todo esto viene en esa frase resumida que vosotros exponéis en muchos congresos de ese diálogo generoso
entre la bodega, entre el mundo del vino, la cocina, es no queriéndose ninguno como el líder único del toma, sino esa convivencia de propuestas que van y que vienen, ¿no? Genial. Alan Argenio, sí. ¿Son de su preferencia las versiones en rama o las tradicionales? ¿Cómo logra compatibilizarlas en los maridajes en el caso de tenerlas en la carta? Los vinos en rama, evidentemente, permiten una naturalidad, una transparencia filosófica, un no filtrar desde la estética, sino un profundizar desde la ética. De manera que cuantos más vinos en rama haya, para mí mejor. Es una mirada en la que yo estoy cada vez más cerca de lo más natural posible la uva. Y en este sentido, desde los vinos de Jerez, desde esta idea, pues creo que es mucho más interesante un vino en rama que un vino desnudado para ser más bien vestido. Vale, entendido. Juan Salarullana, ¿qué te parece clasificar los vinos en la carta por los diferentes pagos? Tipo machanudo, añina, maína, miraflores, etcétera. O incluso por tipo de albariza. O yendo más lejos, por cepa de levadura para los biológicos. ¿Sus diferencias generan diferentes armonías para diferentes platos? Bien, yo te diría que sería muy bonito poder hacer esto y que el público lo entendiera. Claro. De manera que tenemos que hacer esos pasos en los que yo no descarto, de momento no he llegado todavía a poder poner pagos concretos porque todavía no hay suficientes catalogaciones o diferenciaciones ya muy claras de trazabilidad que hay desde el suelo a la crianza biológica oxidativa, pero ese sería probablemente uno de los futuros de Jerez, que pudiéramos explicar un fino desde un pago concreto, un amontillado desde un pago concreto. Eso sería realmente eso que estaba intentando explicar cuando decía un BORS de los próximos 20 años tiene que ir hacia una idea de trazabilidad concreta, pues sería esto, poderlo hacer así. Yo no llegaría a la idea de las levaduras, yo creo que el mundo del vino tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, tiene que ser cómodo, confortable, no distante, extremo y exclusivo y irritantemente uh, sabiondo, sino que tenemos que ser cómplices. El suelo sí que es algo que explica las diferencias de distintos tipos de albarizos. Yo creo que también es algo que nos tenemos que quedar para nosotros. Es como esas palabras que intento no utilizar y ahora diré como tanino o antociano, uh, que incluso esas no hace falta explicarlas, sino más material se canta en boca. Intentar evitar todo aquello que a veces nos llenamos la boca y quizás en Jerez no hace falta decir acetoaldehída, sino que puedes decir manzana asada. Hacerlo fácil y quizás esas levaduras pues a lo mejor pues pueden ser un elemento más vinculado a, no sé, a procesos fermentativos de la levadura o un concepto de frangipán o de tarta Santiago. No Sí. sé, pero hacerlo todo más accesible, más cómodo. Entendido. Y sí que desde los pagos tendría sentido, pero quizás esto lo podamos hacer en un futuro. En un futuro. Guillermo nos pide marca, no hay problema ninguno, o sea que si te apetece darla, pues bien. Dice, ¿cuál es el Jerez que te hizo amar la crianza biológica o la oxidativa? Si es posible, una marca. Muchas gracias. Bien, en casa teníamos, en aquel momento de los años 70, Barcelona era un lugar importante para el consumo de Jerez, Girona también, y recuerdo sobre todo Inocente, fino Inocente. Nuestro padre llevaba un autobús, era conductor de coche de línea, y llevaba de la Plaza del Mercado ¿Barrio? hasta el barrio. En el mercado le daban las bolsas que había encargado para dejarlo en la parada que teníamos en Can Roca. Y bien, ese autobús en algunas épocas llevaba propaganda de Valdespino. De manera que casualidades de la vida hacía pues que tuviéramos pues Valdespino en casa, Jerez dulce, el seco, no solo el Inocente, que eso ya era un plus, también el dulce y el seco. Ese y evidentemente Fino la y Clopet. Rafa Rusell creo que insiste en la idea de los boards, pero creo que ya la has explicado bien, que habla de uvas exclusivas, no, era una cuestión simplemente de la atractividad del pago y demás que comentaba antes, ¿no? Asistente Anónimo nos dice, una botella de fino amontillado, palo cortado, que no tenga mucha rotación, ¿es recomendable sacar una copa con el sistema Coravin? Coravin y vinos de Jerez. A ver. Bien, es verdad que yo no soy muy amante del Coravin. Es verdad que yo
vivo el vino desde la libertad, vivo el vino desde una mirada intuitiva, desde una mirada más vinculada al instinto. Abrir la botella es abrir felicidad. Gestionarlo desde el cálculo no es lo que más me apetece. Ya, En el mundo de los vinos tranquilos. Y en Jerez es absolutamente innecesario. Si yo no lo hago con los vinos convencionales, menos lo haría con el vino en Jerez. vale, pues está Eh, respondida la y, pregunta. y creo que el concepto carabín es un concepto excesivamente anglosajón de calcular, y creo que el Mediterráneo aporta la libertad, la frescura, el atrevimiento, el Mm, abrir, el ofrecer, el espabilarte para sacar ese vino, el tener la astucia, la inteligencia o el atrevimiento para poder proponer. Y me gusta ese correr con la botella abierta. Quizás es mi falta, pero también es mi mirada del vino, que tenemos que mirar menos a Inglaterra desde el aprendizaje, la formación y mucho más a la luz del Mediterráneo que nos aporta la sabiduría antigua, el diálogo con las civilizaciones y sobre todo la idea de la compartir. comunidad y el compartir y el disfrutarlo. Sí, disfrutando. Isabel nos plantea, vamos a pasar, porque nos plantea de nuevo el tema de los gols, que ha llamado la atención, pero ya lo has explicado y como hay muchas preguntas, continuamos. Gracias, Josep y Pepe, por esta magnífica charla. Mi pregunta a Josep es ¿cómo cree él que es la mejor forma de ganar adeptos a este tipo de joyas que son los vinos de Jerez, pero que normalmente el gran público no iniciado los considera vinos duros, difíciles de beber acompañando la comida? Bueno, ha dado muchas pistas de cómo hacerlo, la dosificación, la presentación inteligente, el acercarlo, ¿no? Para hacerlo fácil. MJ, ¿podría explicar mejor a qué se refiere cuando dijo que encontró dejadez en el marco? Como, Bien, sí, como ves, preguntas totalmente libres. estoy hablando Sí, de ese Jerez probablemente desde los años 80. Ah, el éxito perjudica, el éxito te muestra tus debilidades, el éxito embauca y Jerez vivió el éxito hasta los años 70. En ese momento hay un cambio en la viticultura, hay un cambio en la proyección del comercio, hay una mirada en la que los clones cambian, la productividad aumenta, la dilución existe, la atención del mercado va hacia el mundo del licor y el brandy, que en ese momento tiene un gran auge en el mercado internacional. Es un momento socialmente y económicamente y ecológicamente duro de traspasar después de tocar el cielo del éxito. El éxito perjudicó a Jerez en aquel momento y es ahí donde yo creo que hay una parte de bajar la guardia relax, y ¿no? de confortabilidad y de sentirse en un momento anodino, de embaucamiento de ese éxito, de trabajar por inercia, de no marcar tensión y probablemente esa agricultura extensiva, ese latifundio, esa explotación, esa idea de un monopolio vinculado al monocultivo extractivo y no colaborativo, ese dejar la manualidad y llegar a la industrialización del campo hizo también que hubiera una mirada totalmente distinta. Y ya hemos estado pagando esto durante un tiempo y creo que hoy ya es un momento de cambio. Al menos Sí, también de una generación que, que hoy revitaliza el sector del suelo, de la vinificación y de las crianzas con una mirada quizás alarmantemente sabia, también que hace remover cimientos de las bodegas del Marco de Jerez, pero que están absolutamente cargados de una verdad. Esa verdad del Jerez que quizás nos acerca a lo que se hacía hace 200 años, a principios del siglo XX y también a finales de los años 60. bien, hay un asistente anónimo que creo que apela a tu condición de docente, porque dice, me gustaría preguntarle al maestro, esto también en general tendría otro significado. Si tuvieras que hacer una pregunta de examen para concurso, conociendo un poquito Jerez, ¿cuál sería la pregunta que te gustaría que saliera en el concurso o en el examen? O una pregunta clave que tú crees que tiene que saber. ¿Cuál es el vino que te ha emocionado más y por qué? ¿Cuál es el vino de Jerez
que has bebido y te ha decepcionado más y por qué? Y ahí está la pregunta. Lo importante en los concursos tendría que ser conocer mejor a quién estás examinando y no que la gente se rija por una tabla de preguntas con respuestas concretas, por una idea de poder memorizar un examen y con aquello tú ya eres mejor. Intentar comprender quién está detrás, quién está en ese papel, qué hay de él. Me gustaría que un examen participara también de la manera de ser, de la manera de sentir, de la manera de interpretar a quien está examinándose, no por conocimientos de memorización, sino de comprensión, de pasión, de filosofía, de ética, de, de forma de vida en una idea de un examen. Que el examen nos haga mejores también tiene que ver en cómo poder conocer a la persona que estamos examinando. Si solo ponemos A, B, C, si ponemos cómo se hace o método de elaboración o verificación, no estamos aprendiendo nada de quién hemos examinado. Le podemos dar matrícula de honor, pero no tenemos ni remota idea de quién es y qué hace en su vida y qué siente cuando sirve o promociona un virgen. Rob, pide disculpas si lo habíamos comentado, pero no lo hemos comentado. Como has llegado tarde, que sepas que todo este material, este webinar, lo puedes después consultar en diferido en el apartado de webinar de cherryacademy.org y puedes volverlo a ver cuando quieras. Dice, ¿qué cambios ves para reaccionar ante el impacto del cambio climático en el envejecimiento biológico, en la crianza biológica? ¿Te has planteado alguna vez esa cuestión? Bien, este último año he estado visitando mucho viñedo en Francia y nuestra zona de Empordà. Y la gran preocupación precisamente está en el cambio de reacción de las levaduras en el proceso fermentativo. Ese es un gran reto, esa es una gran situación de cambio, una incertidumbre y una sensación realmente nueva. Creo más para el concepto de vinos naturales, donde se han apoyado siempre una idea de lo más natural posible, sin levaduras añadidas. Ahí hay un gran reto hoy, en esa vinificación de vinos tranquilos. Creo que en el concepto de crianza biológica, creo que no hay tanta penalización de esa nueva realidad. Y creo que en este caso, en un lugar donde acepta muy bien las temperaturas altas, donde esos viñedos aceptan muy bien esas semanas a 40 grados, Sí, es muy en distinto de verano. encontrarte como me he encontrado este año pasado, en el que hace 2 años, bueno, de hecho los últimos 5 años son de 7 años, son difíciles en el norte del viñedo en Francia, sobre todo donde he estado moviendo mucho en Jura, a Loira, Ardèche, a Borgoña, en el que han tenido semanas de 40 grados que realmente nos han dejado totalmente Claro, mucho menos acostumbrado a ello. preocupados. A ver, dice Luis Duriz, dice, además de los de Fernando Angulo y Muchada de Leclapar, que él ya conoce los ancestrales, que si conoces algún otro ancestral, de hecho ya es, él ya conoce a esos dos, si tú conoces algún otro que tienes referencia, o esos son los que conoces tú también. Bien, esos son los que estoy disfrutando, pero sé que hay más. Hay más. Voy, de hecho, voy el domingo a aprender un poco El más. domingo terminas a Jerez. Sí, haré una inversión en Sanlúcar en este caso, para acercarme mucho más a esta mirada sobre el suelo y comprender mejor lo que representa Sanlúcar hoy y también esa nueva vida animada y reanimada desde esa parte del mundo ancestral. De manera que si me preguntas en 3 días sabré más cosas, pero es un mundo que me parece interesante, fascinante y en el que hay colaboraciones también de gente externa del Marco de Jerez que va allí a hacer también sus pinitos y hay muchas cosas ya allí cociéndose, haciéndose, en el que hay, pues bien, mucha gente de distintos lugares de España y también de otro amor. José Soroche nos da las buenas tardes desde Bodegas de Müller, Rancio Viejo en Tarragona, que bueno, pues ha quedado sorprendido, nos transmite la aproximación a los vinos del Marco y nos plantea si hay algún comentario. Entiendo que, bueno, que no hay ahí ninguna pregunta concreta que hace José, pero bueno, Desde de Müller, bien, de ¿no? En manera- cualquier caso, pues también desde mi mirada, desde Girona, desde Cataluña, pues también un acercamiento a la garnacha de l'Empordà, que tiene esa mirada de crianzas oxidativas, a ese efecto de vinos rancios, que también han sido muy y importantes son en tan la comunes, transmisión. perdona, en los vinos, en las zonas productoras de costa, ¿no? Y de interior, piensa también que durante el siglo XVIII hubo un momento que era ah, París, Londres, Reus.
el alcohol era una vía de comunicación y de poder y de capitalización de negocios, pero Tarragona ha sido muy importante, de hecho también desde la época papal, y hay una conexión ahí muy importante desde el Imperial Tarraco con los vinos trasladados a Roma, y esa parte de crianza oxidativa también ha estado desde el Ranci, que ha sido como un vino de mujeres, un vino de guarda, un vino de madre, desde Terra Alta, Priorato hasta el Ampurdá y el Bages, pero también los generosos de Alella, en definitiva. El concepto ratio también a Cataluña Norte han sido muy importantes los vinos de crianza oxidativa. Es decir, me gusta Jerez, pero también es verdad que me gusta también defender lo que está pasando por aquí y lo que permanece aquí como un estilo. Y no es excluyente. No, y además hace poco en el Birrans, una feria en el Salón que se hace en Perpiñá, había también una gran representación de los vinos de Jerez, y cada año hay vinos de Jerez allí que se muestran como un acercamiento a esa idea del valor del oxidativo. Bueno, pues a ver, tenemos un compromiso desde Cherry Academy con Josep Roca de que a las 7 y 19:30 terminábamos. Se nos quedan muchas preguntas ahí. Creo que ha quedado una hora y media fantástica de profundización, de ver cómo vive en el mundo de Jerez y cómo se vive y se disfruta en el sede de Can Roca. Dado el éxito de preguntas y demás, empezaremos para un futuro. Intentaremos, bien en Jerez, bien en el Seller de nuevo, tenerte como invitado. Daros las gracias a todos por vuestro seguimiento. Sabéis que podéis volver a ver este webinar junto al resto de los que hemos emitido en la sección de webinar de Cherry Academy. Quiero despedirte, Josep. Me parece un verdadero lujo haberte tenido esta tarde. Ha sido una charla realmente interesante. Creo que has desgranado muchos conceptos muy valiosos para la gente que empieza en la profesión, y solamente decirte que te esperamos, que vienes prontito y que ya sabes que estás muy bienvenido, eres muy bienvenido en el marco de Jerez. Muchísimas gracias. Encantado, gracias por el trabajo que hacéis desde esta parte de formación tan importante, de cómo lo hacéis desde un volteo incesante y lo hacéis con tanta profundidad y tanta accesibilidad a la vez. De manera que gracias por la labor que hacéis y también sobre todo gracias a vosotras y a vosotros por el tiempo que habéis dedicado, no solo en este webinar, sino también en todas las sesiones anteriores y en lo que hacéis cada vez que os encontráis de alguien y queréis acompañar con un vino generoso. Solo añadir un detalle. En breve saldrá la convocatoria para que presentéis propuestas desde los restaurantes, equipos de sumilleres y cocineros para la final nacional española de Copa Jerez. La final internacional se celebrará en 2025 y en breve saldrá, ya por nuestras redes sociales lo conoceréis, la convocatoria para que hagáis propuestas. Josep Roca es nuestro presidente del jurado internacional, y animaros, poner todo esto en práctica, y animaros a divertiros, a divertir a vuestros clientes y a enriquecerlos con los vinos de Jerez. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Gracias.